Los hijos de Hernández y la persistente confusión con los Tigres del Norte. En el colorido panorama de la música norteña de México, hay numerosos grupos que comparten el apellido Hernández, pero pocas confusiones han sido tan comunes y duraderas como la que existe entre los hijos de Hernández, un dúo compuesto por los hermanos Germán y Tomás Hernández y el legendario grupo Los Tigres del Norte. Esta confusión no solo se manifiesta en foros de fanáticos, sino que también ha llegado a medios de comunicación y plataformas de streaming. La razón principal por la cual muchos asumen que existe un vínculo familiar o artístico entre ambos grupos es el nombre Los Hijos de Hernández, que puede traducirse como Los Hijos de Hernández. A primera vista, este nombre evoca inmediatamente a Hernán Hernández, bajista y vocalista destacado de los Tigres del Norte. Dado que Hernán es uno de los miembros más reconocibles del grupo, muchos han asociado inconscientemente a los hijos de Hernández como un proyecto derivado o incluso como una generación sucesora directa de los Tigres del Norte. La confusión se agrava aún más porque ambos grupos interpretan música norteña tradicional, empleando instrumentos similares como el acordeón y el bajo sexto, y adoptando un estilo que refleja la esencia de la frontera entre México y Estados Unidos. Sin embargo, según lo confirmado por los propios Germán y Tomás Hernández, los hijos de Hernández no tienen ninguna relación de sangre ni de trabajo con los Tigres del Norte. No son hijos de Hernán Hernández, al menos no en sentido literal ni musical. El nombre del grupo simplemente refleja el vínculo familiar entre los dos hermanos, una manera de rendir homenaje a su origen familiar sin asociarse con ninguna otra figura del ámbito musical. Esta confusión involuntaria provocó varios malentendidos durante los primeros años de su carrera. Muchos promotores esperaban que el grupo interpretara canciones al estilo de los Tigres del Norte, mientras que el público anticipaba una versión joven de la banda legendaria. Eso colocó a los hijos de Hernández bajo una presión adicional en el escenario. No solo debían actuar, sino también demostrar que no eran la sombra de nadie. Mientras que los Tigres del Norte se identifican con baladas que abordan temas de migración, política y familia, mediante una narrativa tradicional, los hijos de Hernández han optado por un camino distinto. No rechazan el legado de la música norteña, pero creen firmemente que la música debe evolucionar con los tiempos. Al incorporar elementos de trap, reggaetón y corridos tumbados en la estructura clásica norteña, han creado una fusión que entrelaza lo tradicional con lo urbano, manteniendo su identidad mexicana pero lo suficientemente fresca como para conectar con el corazón de la generación Z. No queremos ser comparados eternamente con los Tigres del Norte, dijo Germán en una entrevista. Los respetamos, aprendemos de ellos, pero no para ser ellos. Queremos que nuestra música represente la época en la que vivimos. Es justamente ese deseo el que ha llevado a los hijos de Hernández a salir del molde de herederos y caminar con paso propio. Canciones como Morros del Barrio, Corridos pa' la Raza o sus audaces colaboraciones con artistas urbanos demuestran que están construyendo una identidad musical nueva, no basada en el apellido de alguien más, sino en su propia voz. El apellido Hernández es considerado uno de los más comunes en México y en los países de habla hispana, especialmente en América Latina y entre las comunidades latinas en Estados Unidos. Según diversas estadísticas demográficas, Hernández figura regularmente entre los 10 apellidos más populares en México, solo por detrás de apellidos como García, Martínez, López, González y Rodríguez. Este apellido tiene su origen en la península ibérica y significa hijo de Hernando o Fernando, un nombre de raíces germánicas que evoca fuerza y valentía. A lo largo de la historia, muchas personas con el apellido Hernández han destacado en campos como la música, la política, el deporte y el cine dentro del mundo hispanoparlante. Por ello, no sorprende que haya tantos artistas con este apellido en la industria del entretenimiento mexicano, lo cual también explica por qué confusiones como la de los hijos de Hernández y los Tigres del Norte son tan frecuentes, a pesar de no existir ningún vínculo entre ambos grupos. Una elección con orgullo familiar. Cuando Germán y Tomás Hernández eligieron el nombre Los Hijos de Hernández para iniciar su carrera musical, sabían que corrían el riesgo de ser confundidos con otros artistas de apellido famoso.
Pero no fue una decisión casual, fue una afirmación de identidad personal y familiar. Para ellos, el nombre es un homenaje a sus raíces, en particular a su padre, quien les inculcó la pasión por la música y el valor del trabajo duro desde sus inicios. En una entrevista, Germán explicó: "Somos hijos del señor Hernández, no de una estrella, sino de un campesino que nos enseñó a vivir con pasión y a sentir orgullo por nuestro origen". Por eso, el nombre del grupo no pretende evocar a ninguna leyenda, sino proclamar con honor el lugar del que provienen. Atreverse a ser distintos, aún a riesgo de ser malinterpretados. Aunque eran conscientes de que el nombre Los Hijos de Hernández podía generar confusiones, también sabían que esa confusión sería una prueba de carácter. En lugar de elegir un nombre más neutral para evitar comparaciones, aceptaron estar en el punto de mira y decidieron diferenciarse con su propia música. Fue una decisión valiente y estratégica. Despertar curiosidad y forzar al público a escucharlos con atención, para descubrir que no eran una copia de nadie y que merecían un espacio propio. Impacto desde el primer momento. En una época en la que cada año surgen cientos de nuevos artistas norteños, un nombre como Los Hijos de Hernández llama la atención de inmediato. Puede que al principio haya confusión, pero esa confusión también hace que el público les dé una oportunidad, y al escucharlos, descubre un sonido norteño moderno, con carácter y frescura. Así, el nombre no es solo una etiqueta, es una herramienta estratégica para posicionarse en una industria altamente competitiva. Germán y Tomás Hernández no eligieron un nombre seguro, eligieron uno con múltiples capas de significado, con sello familiar, con resonancia emocional y como reto personal. Y lo más importante, usaron ese nombre como declaración de intenciones. Somos hijos del señor Hernández y vamos a escribir nuestra propia historia. Aunque en el pasado les haya incomodado ser confundidos, los hijos de Hernández han aprendido a ver esa confusión como una oportunidad para contar su verdad. Somos hijos de Hernández, pero no del Hernández que todos creen, dijeron con humor en una entrevista reciente. Gracias a esa claridad y al esfuerzo por construir una identidad musical auténtica, han logrado liberarse poco a poco de la sombra de las coincidencias. Hoy, el nombre Los Hijos de Hernández ya no es un reflejo accidental, sino un símbolo de la evolución del norteño en el siglo XXI. En resumen, en una escena musical saturada de nombres parecidos, es comprensible que un grupo joven como Los Hijos de Hernández sea confundido con una leyenda como los Tigres del Norte. Pero en lugar de rechazar o evitar esa asociación, ellos han decidido mantenerse firmes, construyendo su camino con música propia y ambiciones auténticas. Y eso, sin duda, es la verdadera esencia de llevar el apellido Hernández.